Bueno, si a alguno le interesa, está a vuestra disposición. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer a Pepe, al profesor Couceiro, la invitación a venir, y a Agamede, lógicamente, que para el que no lo sepa, porque bueno, hay gente que no lo sabe, Agamede viene de bastante atrás, la podéis encontrar en la Ilíada. En la Ilíada, Agamede es uno de los personajes que es una, podemos llamarla curandera en aquella época, supongo, que tenía el poder de la curación de todas las hierbas de la naturaleza. Nosotros no somos así, desgraciadamente, pero bueno, hacemos lo que podemos. Bueno, cuando me encargaron el tema de la pubalgia es algo que todos los que nos movemos en el mundo del fútbol, del deporte en general, hemos oído, visto, mamado, como quien dice, ¿no? Muchas veces. Esto es de antes de ayer, vamos, de agosto de este año, la plaga de la pubalgia, tal. Bien, eso está ahí, pero fijaos, si hacéis una búsqueda en PubMed, os encontraréis con que hay 37 referencias sobre pubalgia. A modo de ejemplo, si buscamos sobre tendinopatías aquileas, hay más de 1100, y sobre cruzado ya ni os cuento, 3800. ¿Por qué hay tan poco sobre pubalgia? Cuando es algo que es frecuentísimo en deportes en los que se requieren cambios de dirección, chut o pivotaje. En deportes como el fútbol, en nuestro entorno, lógicamente, el hockey hielo, hockey patines, menos en fútbol americano, mucho en fútbol australiano. Pues la verdad es que no lo sé, pero si pensamos que en un equipo tipo entre el 10 y el 18%, es lo que nos dicen las estadísticas, del tiempo perdido por los jugadores a lo largo del año se debe a patología en la zona del pubis, no es muy razonable que le prestemos más atención a otras patologías menos frecuentes, salvo, a lo mejor, porque esta es una patología sobre la que desconocemos un montón y que está dentro de ese terreno mítico casi de la Ilíada. Es verdad, o sea, la literatura sobre la pubalgia es una literatura muy poquito científica, si queréis. Todo el mundo habla de pubalgia. Si entráis en la web encontraréis millones, literalmente, de referencias sobre pubalgia, osteopatía de pubis, etc. Todos los jugadores saben de pubis, todos los entrenadores saben de pubis, todo el mundo sabe de pubis, pero no hay poquísimo publicado sobre esto. Realmente es un campo que se está desarrollando, y si vais recogiendo lo que se publica, veréis que se ha empezado a disparar el interés en los últimos años, porque a los americanos, que son los dueños, en sentido figurado, pero a veces también literal, de las bases bibliográficas, les ha empezado a importar. De hecho, empieza la aparición de la pubalgia en la bibliografía científica internacional cuando Gilmore en Inglaterra describe la ingle de Gilmore, el Gilmore's groin, y a partir de ahí los americanos empiezan a interesarse en una patología que para ellos era algo, cosas de europeos. Y ellos citan la patología como empezando en los años 80, cuando está descrita en el 34, me parece que es, por un italiano, por Spinelli, que en su momento la llamó la ingle del esgrimista, porque es el primer deportista en el que la describió. Ellos hablan de que se empieza a mencionar cuando ya en los años 70 un yugoslavo, Nesovic, describió la modificación de una técnica quirúrgica, luego la veremos, para hablar de ella. Es un campo en el que yo creo que es muy importante, esto es lo que les digo a mis alumnos, saber más que el quiosquero, que es el que conoce mucho, pero porque lo lee en los medios no científicos. Pues a mí me importaría que salierais de aquí un poco con alguna idea clara, que es lo que voy a intentar, a ver si lo consigo. Bueno, el concepto clásico de la pubalgia era este, pues es dolor en la zona del pubis, punto. De hecho, esto es lo que te dice el entrenador. El entrenador llega y te dice, doctor, a ver si este va a tener un pubis. ¿Por qué? Porque va diferente. Porque ya no golpea, no tiene la precisión en el golpeo en largo. Si antes era capaz de colocar un centro con precisión a 40 metros, ahora hace pases cortitos. Si antes
en su salida en el sprint era muy rápido, ahora, si antes pivotaba muy rápido, ahora te dicen, va como un tráiler de 4 ejes. Y diagnostican ellos muchas veces la pubalgia antes que nosotros, porque conocen a su deportista, a su futbolista. Es un dolor vago, dolor poco definido muchas veces, que se irradia a zonas en esa zona. Por eso se ha llamado pubalgia, que es un poco como decir lumbalgia, o sea, te duele esta zona, punto, y ya está. En realidad, deberíamos hablar de un proceso que es un continuo, y hasta que no seamos capaces de definir sus fases y los lugares donde asienta, no vamos a poder definir el tratamiento óptimo. ¿Por qué es así? Pues probablemente porque es una zona muy compleja. ¿Y por qué es una zona muy compleja en cuanto a la gran cantidad de estructuras, las inserciones que recibe? Y esto ya es una opinión personal, porque es una zona que ha quedado a caballo entre los traumatólogos y los cirujanos. Es una zona que en la época en que los cirujanos tenían una amplia formación traumatológica, o a la inversa, se trataba porque un traumatólogo había nacido en la cirugía y era capaz de operar una hernia, y se resolvía mucho mejor de lo que después se ha ido resolviendo. Yo creo que se perdió por culpa de esto. Pero bueno, vamos a ver. Fijaos, todo esto son inserciones musculares en esa zona, en una región de 4 centímetros cuadrados. Es una zona riquísima en estructuras tendinomusculares. Y tenemos ahí una articulación, que es la sínfisis del pubis, que ha formado con las sacroiliacas parte de uno de los grandes desconocidos de la anatomía, porque, bueno, a mí todavía me explicaron la anatomía de esta zona como unas articulaciones sin movimiento, rudimentos que servían básicamente para movilizarse durante el instante del trabajo del parto, cuando en realidad son unas de las estructuras más importantes para el funcionamiento, tal y como lo conocemos, del ser humano en bipedestación, y mucho más en los gestos deportivos. Las estructuras que llegan ahí no están separadas, se funden, saltan unas sobre otras. Los aductores no llegan a un punto y los abdominales a otro y se quedan ahí, que va, se funden, saltan unas a otras. No solo saltan ahí, sino que saltan también sobre las estructuras ligamentosas del pubis. Es un entramado maravillosamente complejo y tiene que servir para algo, si no, la naturaleza no nos daría algo así de complicado. Si lo pensáis, de ahí salen los músculos fundamentales para la estabilidad del tronco, para el inicio del movimiento y para soportar las fuerzas de reacción del suelo. Cuando iniciáis una arrancada en velocidad, vale, arrancamos con glúteo, arrancamos con cuádriceps, pero si no hay un aductor aductor potente, la pierna tiende a la rotación externa. Necesitamos mantenerla alineada. Eso lo hacen los aductores, que trabajan muchísimo durante todas esas fases. Para que la pelvis, realmente el pubis forma parte de la pelvis, pueda cumplir su función, tiene que ser un anillo pero elástico y tiene que integrar una serie de articulaciones, y no nos podemos olvidar de las coxofemorales, de las caderas, que forman parte de ellos. Los ilíacos, que son los que luego dan lugar a la articulación llegando por delante hasta el pubis, no son estructuras inmóviles, se mueven, y si los dos están anteriorizados dan lugar a una anteversión pélvica, eso que hace que el pubis descienda y retroceda. Si se posteriorizan los dos, que tenemos una retro con un alargamiento funcional de los aductores. Pero ¿qué pasa si uno se anterioriza y otro se posterioriza? Y dicen, esto es imposible. Pues esto pasa en cada paso que damos. En cada paso que damos. Durante la marcha, según apoyamos, un lado asciende y se produce una nutación de esa sacroiliaca, y el otro desciende y se produce una contranutación de esa sacroiliaca. Es decir, el pubis está continuamente haciendo esto en cada paso que damos. Si lo hace en cada paso, ¿qué no hará en un gesto de sprint, de pivotaje o de chut? Sobre todo
si tenemos una sacroiliaca con una restricción de movilidad, otro concepto que hasta hace poco prácticamente no existía, no manejábamos esto. Nadie entendía que si la sacroiliaca no se mueve, ¿cómo se va a quedar sin movilidad? Es que se mueve, es que es fundamental que se mueva. Si esa sacroiliaca se queda bloqueada, el pubis, en lugar de ir y venir, solo va cada vez más y empieza a sufrir. El equilibrio de la pelvis no depende solo de los ligamentos, depende enormemente de la musculatura, depende de todos esos músculos. Y se estabiliza por algo que un traumatólogo español, barcelonés, Cabot, ya describió hace mucho tiempo, que era ese sistema que él llamaba de aspas de molino, también muy hispánico, ¿no? Que era el que estabilizaba, traccionando de un lado y del otro, el pubis y dándole ese equilibrio dinámico durante todas las fases de la marcha y del funcionamiento, en lo que se ha llamado una sinergia antagonista. Es decir, un funcionamiento de músculos que se oponen al movimiento principal para corregir la trayectoria final y permitir que sea la correcta. Clásicamente, las pubalgias se dividían en tres grupos, siguiendo un poco a la escuela francesa, ¿no? Las altas, que eran las que tenían origen en la musculatura abdominal, las bajas, que eran las de los aductores, y las que quedaban en medio, que eran las que se llamaban verdaderas osteopatías dinámicas de pubis, o las que afectaban realmente al pubis. Si lo miramos desde un punto de vista práctico, podemos atender a dónde se origina el dolor y a partir de ahí buscar qué es lo que está ocurriendo. Podemos tener lesiones o patología de origen en estructuras tendinosas o en la inserción tenoperióstica, tanto de adeductores como de abdominales.